Alonso Segura, exministro de Economía, para conversar respecto de estas medidas que ha tomado el gobierno. ¿Van a funcionar o no van a funcionar? ¿Son las mejores o finalmente no son las mejores? Podrían haber otras mejor, pero ¿a cuál vas? Aquí lo tengo, Alonso, ok, cómo no. O finalmente, bueno, es lo que hay, es una situación de emergencia, atípica, urgente, y son las medidas que finalmente se tienen que tomar en una situación como esta. Alonso Segura, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Cristian, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Qué te parecen? Sobre todo empecemos con la del 90% de rebaja, el impuesto selectivo a los combustibles, sobre todo en el tema del diésel, ¿no? Más para transporte, para taxi, para tratar justamente de evitar que también gente que tiene capacidad adquisitiva, pues no vaya también pagar menos por llenar los autos de lujo que le pican el ojo al exministro Franque. Esa y la remuneración mínima vital, por favor, Alonso. Mira, digamos, no es común que con motivo del alza de precios se exoneren de impuestos, ¿ok? Eso es lo que hay que tener claro. Sin embargo, estos no son tiempos normales, ¿no? Las subidas que se han venido dando han sido por subida de precios internacionales de manera muy importante, en el caso de combustibles, en el caso de algunos productos de la canasta básica, y entonces algo había que hacer, ¿no? Más allá de las medidas tradicionales de tratar de hacer medidas focalizadas. Entonces yo creo que el exonerar temporalmente de combustibles es una medida paliativa que digamos, en estas circunstancias es razonable, ¿no? Hay riesgos de esta medida. Una es que al final no sea temporal, que les cueste retirarlo. Dos, que agreguen otros bienes, sea el Congreso o el propio gobierno, por presión de la calle o por digamos, por intereses de grupos, y al final, digamos, la perforación fiscal sea mucho más significativa, ¿no? Entonces esperemos que eso no ocurra. El Congreso ya dijo, hay un proyecto de ley que quieren, la parte selectiva es un tema técnico, está en poder del Ejecutivo, quiere sacarlo por ley. Eso sería un pésimo precedente y ojalá no ocurra, ¿no? Entonces eso va por un lado. Pero digamos, en las condiciones actuales es una medida paliativa, no hay muchas medidas paliativas para una subida tan fuerte, digamos, entonces esto algo ayudará, pero debe ser temporal y tener cuidado con ampliarlo. Lo de la RMB más bien no se entiende, ¿no? Ahí sí creo que no hay manera de interpretarlo, ¿no? Es entendible que ha subido el costo de vida para todos, pero la RMB en realidad no es una buena medida para proteger a la mayoría de la población, protege a un grupo muy pequeño, y en realidad lo que hace es evita que se genere empleo y sobre todo empleo formal para un gran porcentaje de la población, ¿no? Hay varias razones por las cuales la RMB en el Perú no es una buena idea subirla, ¿no? Es muy alta comparada con la distribución de ingresos en Perú, lo cual ya genera distorsiones, la informalidad es muy alta además, y por otro lado, tú estás bajando impuestos a ciertos productos porque esperas que te ayude a contener la subida de precios, y por otro lado subes la RMB que va a la estructura de costos, ¿no? Entonces, particularmente de las MIPES, ¿no? Entonces, esa no es una buena medida y va a evitar que se pueda seguir recuperando el mercado laboral, va a afectar, ¿no? Las cifras del mercado laboral todavía son débiles. Entonces, eso la verdad que no lo entiendo, ¿no? Ahora, Alonso, ¿por qué el tema de la remuneración mínima vital? Porque claro, uno diría, bueno, quizá en otro país, veo algunos argumentos, ¿no?, de gente ligada al gobierno, ¿no? Hace tantos años que no se sube la remuneración mínima vital, no va a favorecer a 1 millón de trabajadores. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, quizás sí tendría ese impacto si es que estuviésemos en otra realidad en la cual, obviamente, el empleo formal es mayoría. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual aquí en el Perú un aumento de la remuneración mínima vital tiene también justamente consecuencias no deseadas o consecuencias dañinas, negativas para otro sector de la población? Mira, lo que se ha encontrado digamos, la evidencia tampoco es que es concluyente, pero se ha encontrado mucha evidencia de que cuando la remuneración mínima vital está sustancialmente por debajo del ingreso promedio, no es distorsionante y te ayuda inclusive a reducir desigualdad, etcétera. Pero cuando se acerca, entonces sí te genera problemas. Y en Perú está muy cerca del ingreso promedio,
y con esto va a estar aún más arriba. Y recordemos que el ingreso promedio todavía, con las cifras publicadas a diciembre del año pasado, ha caído todavía como 150 soles en promedio, o sea, se acerca aún más. Entonces, eso te genera distorsiones, ¿ok? Porque no hay esa brecha que debe haber para que haya una real distribución de ingresos, ¿no? Eso es uno. Dos, la valla es muy alta para informalidad. Entonces, lo que ocurre es que aquellos que no pueden pagar eso porque el trabajador no genera ese valor, básicamente no los contrata, ¿no? Y eso te induce informalidad, te evita que la gente pueda tener un trabajo formal. Entonces, esas son, diría, las principales razones desde el punto de vista de las condiciones estructurales del mercado laboral en Perú, por las cuales esto no es una buena idea. Ahora, factores coyunturales, mira, con respecto a la época prepandemia, a cierre de 2019, tienes 1 millón de empleos de empleo adecuado, puestos de empleo adecuado perdidos, que han pasado básicamente a subempleo o a desempleo o han salido de la fuerza laboral. 1 millón, ¿ok? Todavía. De acuerdo a la ENAO y a cifras del INEI, como 750.000 personas han perdido empleo formal también, ¿ok? Y mucho del empleo que se ha generado es en empresas de menos de 10 trabajadores, o sea, en pymes, básicamente, ¿no? Que son justamente las que están pagando entre la formalidad e informalidad y están muy cerca de este umbral. Entonces, esto les va a generar un impacto enorme en su estructura de costos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es no contratar, contratar informalmente. Algunas no podrán afrontar, quebrarán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, ayuda a 1 millón de peruanos si conservan su puesto de trabajo, sí, pero hay otros 5 o 6 que se van a perjudicar, ¿no? Entonces, por eso no es una buena idea, ¿no? Ahora, y lo otro que te decía es, tienes un problema de inflación y vas a subir estructura de costos. Correcto. Ahora, ¿sabemos cuántos de esos trabajadores formales ganan el salario mínimo? Mira, esa cifra se puede ver, pero es un porcentaje. A ver, los trabajadores formales en Perú son, digamos, menos del 30% para empezar. Y de esos, un porcentaje, digamos, probablemente en microempresas y en autoempleo, un porcentaje razonablemente importante debe estar cerca. Si tienes en cuenta que el ingreso promedio en Perú es 1.450 soles hoy, y eso incluye distintas fuentes de empleo, o sea, porque la gente se cachuelea. Sí, claro. Eso es tu ingreso total. Claro. Entonces, y que en Lima y conos urbanos es más alto el promedio, lo que estamos hablando es que en muchas regiones este RMB de 1.025 soles probablemente esté en el percentil 80 o 90 o por ahí. Es decir, estás condenando a la gran mayoría de la población a vivir en la informalidad. Entonces, hay un tema ahí de estructura perversa porque los trabajadores no son suficientemente productivos en el Perú. La agenda es una agenda de productividad, no de aumentar sueldos artificialmente, salarios artificialmente, ¿no? Que al final, claro, el que logra conservar su trabajo cerca de RMB va a recibir un aumento y va a decir qué bien estoy. Pero eso es la minoría. La mayoría va a seguir en la informalidad o va a pasar a la informalidad. Nunca va a poder conseguir un trabajo formal o no va a poder conseguir un trabajo, los que han perdido su trabajo y estaban en ese umbral, digamos, en esa zona, en ese rango de ingresos, cada vez se alejan más de poder recuperar su trabajo, ¿no? Entonces, Alonso, un poco de populismo y, digamos, no ir por el lado, digamos, más facilista de aumentar la remuneración en vez de tener una política finalmente de aumentar la productividad del trabajador peruano. Sí, porque te toma tiempo, ¿no? Claro, pero es un trabajo arduo. En cambio, momento. aumentar la remuneración te da unos réditos políticos momentáneos, si se quiere, en una situación como esta. Y para esto, en todo, digamos, hay que tener en cuenta las empresas grandes prácticamente no trabajan, no contratan trabajadores cerca de la RMB. Acá estamos hablando fundamentalmente de las pymes, ¿no? Exactamente. Por eso han sacado comunicados también los gremios de pymes diciendo no hagan eso, y lo han hecho. Entonces, esa parte preocupa, ¿no? Entonces, en realidad casi como que lo de las rebajas de impuestos, que en tiempos normales uno diría que eso no debería hacerse, uno dice, ok, en estas circunstancias pase, es razonable, no hay muchos instrumentos para lidiar con alzas importantes, ¿no? Pero, Alonso... pero cuando lo ves con las otras medidas, uno ve viendo y dice, en verdad es simplemente
tomar decisiones a tontas y a locas, populismo y ver cómo zafan del problema porque realmente no hay políticas coherentes de gobierno, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. Claro, cuando uno finalmente ve el paquete te das cuenta que, claro, no tiene mucho sentido. Es más, el propio ministro de Economía decía que era poco técnico y finalmente ante, si se quiere, la supremacía de la realidad, finalmente se ve forzado a decir, sí, bueno, la remuneración para ayudar a los trabajadores. Déjame volver al impuesto selectivo al consumo, porque finalmente va en el tema de los combustibles, pero ¿por qué la exoneración y por qué no la devolución? Porque finalmente la exoneración también te ayuda a seguir aumentando la formalidad en el transporte. O sea, nuevamente lo fácil en vez de lo efectivo, que claro, puede costar un poco más de trabajo. Es nuevamente por la situación, por la incapacidad del gobierno, que algo tiene que otorgar ante las protestas que han ocurrido este fin de semana. Mira, eso tendría que responderlo digamos, las autoridades de gobierno, ¿no? Uno, es más fácil, es más rápido que la devolución, es menos engorroso. Dos, probablemente lo que han tratado es que sea más amplio, ¿no? La devolución es porque solamente afecta a transportistas, pero no solamente usan diésel o gasolina 84 o gasolina 90 los transportistas, también lo usan, digamos, personas que tienen vehículos privados o que hacen otro tipo de, ¿no? de servicios con los vehículos. Entonces han buscado simplemente una medida más amplia que tenga digamos, mayor alcance, ¿no? En el caso del proyecto de ley que van a mandar de exoneración de IGB de ciertos productos de la canasta básica, digamos, del pollo, las harinas, los fideos, eso pasa por el Congreso y también lo que busca es tener un impacto más amplio, ¿no? Llegar a la población de manera más directa, ¿no? Ahí nuevamente es importante que sea una medida transitoria. Han dicho va a ser hasta por 9 meses, renovables cada 3. Okay. Ojalá que después cuando los precios cedan, que no se queden las exoneraciones, ¿no? Y dos, que el Congreso no meta mano, el Congreso o el propio gobierno, y comiencen a agregar otros bienes, o a cambiar. Como dije, hay un proyecto de ley, la Comisión de Transportes, que quiere decir los selectivos ahora que se cambien por ley, para que el Ejecutivo después no pueda revertirlo cuando se requiera, ¿no? Eso sería gravísimo, porque es una competencia del Ejecutivo, ¿no? Correcto. Entonces hay varias cosas técnicas ahí, varios riesgos que comienzan a surgir. Hay pérdida no menor de recaudación. Esto probablemente cueste también, el MEF debería confirmar exactamente las cifras. Los selectivos probablemente sean algo así como 300 millones de soles al mes aproximadamente, y los IGBs una cifra menor, digamos 350, ¿no? Entonces es un sacrificio importante. Hay que tener en cuenta que sin embargo, que el mayor precio de materias primas también fruto del conflicto o la invasión rusa en Ucrania también nos genera más ingresos por el lado de mejores precios de minerales, ¿no? Entonces es como que una por otra, ahí tiene que hacer el cálculo fino el Ministerio de Economía, ¿no? Pero hay que tener cuidado con los precedentes, no con que estas medidas se queden como permanentes, que se las amplíen, etcétera, ¿no? Tiene que ver claro que es excepcional. Alonso, perdón, solamente para aclarar, entonces finalmente, ¿no? El tema del selectivo y el tema de exonerar también el IGB a los productos de la canasta básica tienen que pasar por el Congreso de la República, no por el Ejecutivo, ¿es correcto? El selectivo no, el selectivo es potestad del Ejecutivo, el IGB sí tiene que pasar para los alimentos. Ok. Sí, selectivo es potestad del Ejecutivo, él puede subir y bajar tasas. En el IGB, renta o los otros impuestos, todo pasa por el Congreso. En este caso estamos hablando de IGB, es Congreso. Okay. Lo que ocurre es que hay un proyecto de ley en el Congreso que quiere que el selectivo... Que mueva al Congreso. Quieren que por ley, pero le quitas la competencia al Ejecutivo y le quitas flexibilidad de poder actuar cuando tenga que actuar. Okay, pues sería gravísimo, sería una intromisión que no debe ocurrir. Por eso te decía, hay riesgos de que estas distorsiones, en una circunstancia muy particular, que digamos, se puede explicar, terminen siendo pues un precedente permanente, ¿no? Dos cortitas, porque el tiempo me gana. Sí. Este famoso informe del Fondo Monetario Internacional respecto de que si hay espacio o no, veo que hay versiones distintas. Va a haber que no queda otra que ir finalmente a la fuente, a leer el informe. Pero independientemente si es que quién dice la verdad, los que dicen que hay espacio o no hay espacio, tú decías,
por otro lado, estamos también recibiendo mejores precios por nuestros minerales. Pero al mismo tiempo el gobierno habla de aumentar la tasa impositiva, pero sin embargo no hace nada para que los proyectos sigan produciendo. Acabo de estar con el señor Raúl Jacob de la minera Cuajone, que finalmente está paralizada hace un mes. Entonces, ahí también hay una contradicción, una irresponsabilidad, una incapacidad, si se quiere decir. Tengo que hacer el esfuerzo para reducir mi recaudación en este tema de los selectivos, pero por otro lado no hago un esfuerzo para sacarle provecho al boom de los precios de los minerales. Sí, mira, ese informe del Fondo Monetario básicamente es a pedido del gobierno que le dice, básicamente dice, ¿cómo puedo hacer para poder subir los impuestos? Y lo que le responde en el caso de minería es, mira, la carga tributaria en Perú es razonable, está en el promedio de los países mineros, es más alto que Chile, por ejemplo. Entonces le dice, está ok. Le dice, bueno, básicamente dice, si quieres subir, bueno, por aquí podrías un poquito más, un poquito acá, un poquito allá, pero no es que la carga es baja, porque ella es muy progresiva desde los cambios tributarios a minería que hicieron en el año 2011, ¿ok? Es bastante progresiva. O sea, es decir, conforme más ingreso o utilidad operativa tienes, pagas más y más. Y además lo que calculan tiene un montón de supuestos que tienen que validarse porque es un cálculo técnicamente complejo, es calcular un valor presente, una cuestión de precios a lo largo de toda la vida de la mina. Entonces, si asumes otros precios y en distintos momentos del tiempo te sale una carga más alta, por ejemplo, ¿ok? Entonces, no es que haya mucho espacio para eso. O sea, no es cierto lo que dijo el ministro Franque de que había un montón de espacio, no es la razón. No, eso no es lo que dice el informe, ¿ok? Y tienes razón, o sea, el camino para acá no es tanto vía impuestos, al contrario, es vía más proyectos. Exacto. Y lo que es realmente no tiene nombre es que con no solo estos precios del cobre, sino la proyección de buenos precios en mediano plazo, que los proyectos no caminen. Deberíamos tener un boom de inversión minera en este momento y no hay nada. Y eso es directamente atribuible al gobierno. Correcto, correcto. Y bueno, llama la atención que el ministro de Economía hoy haya dicho, bueno, que proyectos en mineros no van a impulsar. Por ahí creo que un poco van también las razones de tanto malestar. Alonso, seguro que como siempre. Dale, para terminar. Sí. No, te decía, esto no es tema del ministro de Economía. O sea, tienes un ministro de Economía que está en un gabinete que la verdad, la verdad que pobre ministro de Economía, ¿no? Complicado. Pero yo espero una sinceridad. Si un ministro siente eso, no tendría que estar ahí, Alonso. No, mira, hay que esperar. O sea, el ministro de Economía está librando varias peleas, incluido la de Petroperú, por ejemplo. O sea, hay varios frentes abiertos ahí, tercerización, hay varios frentes abiertos, entonces hay que tener en cuenta el problema está a nivel del presidente, que sigue nombrando esos gabinetes y esas autoridades, ¿no? Tal cual. Ahí está el gran problema, ¿no? Ahí tiene que rodear mejor a ese ministro de Economía. Es el presidente. Alonso Segura, muchísimas gracias. Sí, no, muchas gracias a ti.